Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos y público en general que nos están sintonizando en este momento a través de su canal Doctrina a Prueba. En este día tenemos de invitado al hermano apologista cristiano católico Max Roper. Es su segunda vez que nos honra con su visita al canal. Y bueno, en este día él nos va a traer el tema para exponer, que se llama Salvos, siempre salvos. Es bíblico, es una enseñanza de doctrina protestante, en la cual el hermano nos va a hacer una didáctica acerca del tema y bueno, nos va a presentar qué significa, qué parámetros son, qué es lo que hay por detrás de toda esta enseñanza protestante. Bueno, hermano, muy buenas tardes a usted, buenas tardes a todos los que nos están sintonizando, a todos nuestros suscriptores, a todos los que nos ven, nos acompañan, y a todas las personas que nos apoyan también, a Joseph del canal católico Siguiendo las Huellas del Maestro, a Huella Católica por la divulgación también de los temas. Bueno, a todos los hermanos que nos están sintonizando, sean católicos o no sean católicos también, que nos visualizan después. Ok, muchas gracias. Bueno, y agradecer primero también, principalmente, ¿no?, a Dios por tenernos en este momento compartiendo un tema muy importante para saber más sobre esa enseñanza y bueno, no dejarnos dejarnos engañar o saber exactamente, ¿no?, qué significa eso. Bueno, gracias a Dios, gracias a todos y bueno, ok, le doy paso, hermano, por favor, que se presente. Gracias a mi hermanito Kevin. Muy buenas tardes. Les habla el apologista cristiano católico Max Roper Calvo desde la ciudad de Nueva York. El día de hoy, pues mi hermano Kevin me ha invitado una vez más a este prestigioso canal. Es la segunda vez que estoy aquí con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema pues muy controversial, que es la doctrina calvinista, el quinto punto calvinista, la perseverancia de los santos, mal llamada perseverancia de los santos, porque ellos le llaman así, pero no es otra cosa que la doctrina de salvo siempre salvo. O sea, la creencia de que una persona tiene o ciertas personas tienen la salvación eterna asegurada. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Adelante, hermano. Ok, hermano, muchas gracias. Sabemos que no va a ser así, tiene otro compromiso después de estar en este canal, entonces vamos ya de lleno al tema, a que nos explique exactamente el significado del tema y pues lo dejo aquí para que usted exponga el tema. Muchísimas gracias, mi querido hermanito Kelvin. Bueno, como yo les estaba diciendo, existe una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Debemos recordar que los calvinistas o la llamada iglesia reformada se basa en 5 doctrinas, 5.5 doctrinales. Estos son la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Este 5 punto llamado la perseverancia de los santos es el tema que vamos a tratar hoy, pero vamos a llamarlo por realmente su verdadero nombre. Esta doctrina llamada perseverancia de los santos no es otra cosa que la doctrina según la cual Dios supuestamente escogió a algunas personas para la vida eterna, o sea, que tienen el cielo asegurado. La doctrina es salvo, siempre salvo, que la creen a los protestantes de esta denominación calvinista, y también algunos neoevangélicos como los pentecostales también creen en esta doctrina. Les voy a demostrar con la palabra de Dios de que esta doctrina es completamente falsa. No existe una persona que tenga el cielo ganado o el cielo asegurado. La salvación se puede perder. No existe salvo, siempre salvo. Y se los voy a mostrar con la palabra de Dios, con algunos textos que voy a ir leyendo para que ustedes vayan apuntando. Es muy importante. Así que saludos a todos los que nos están en estos momentos viendo a través de este prestigioso canal, a través de sus computadoras y sus celulares. Bueno, vamos primero por Ezequiel capítulo 18, versículo del 26 al 28. Dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 18, versículo del 26 al 28. Si el justo deja de hacer lo bueno
y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Ponga mucha atención y para que voy a hacer énfasis en el versículo 16, sobre todo de este capítulo 18, cuando dice, si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. ¿Qué dicen los calvinistas? Y los presbiterianos que también apoyan esta falsa doctrina y algunos bautistas, de que una persona buena no puede perder su salvación, no puede desviarse. Eso es completamente falso. Porque aquí Ezequiel lo está diciendo, si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. No existe una persona tan buena en el mundo que no pueda condenarse, ni tan mala que no pueda salvarse. Todas las personas tienen las posibilidades de salvarse o de condenarse, dependiendo, claro, de la gracia de Dios, siempre es primero, ante todo, pero también de nuestro libre albedrío, de nuestra respuesta a Dios, de ese llamado que nos hace Dios a la salvación. Nadie tiene el cielo ganado. Mateo capítulo 24, versículo del 13 al 14, nos dice lo siguiente: pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Fíjense bien, Mateo capítulo 24, versículo del 13 al 14. Pero el que siga firme, quiere decir que si una persona cree que Cristo murió por ella en la cruz y cree que Jesús es su Salvador, no es que tiene el cielo automáticamente ganado, no, tiene que perseverar hasta el fin. ¿Se dan cuenta cómo Mateo contradice esta falsa doctrina de que hay ciertas personas que tienen la salvación eterna asegurada? Si eso fuera verdad, Jesucristo no diría el que persevere hasta el fin o el que siga firme hasta el fin será salvo. ¿Hasta qué fin? Pues hasta el fin de nuestra vida. Tenemos que perseverar hasta el fin de nuestra vida. No se trata de que simplemente yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador y murió por mí y automáticamente tengo el cielo ganado, tengo la salvación eterna asegurada y no existe ninguna posibilidad de que yo pueda perder mi salvación. Eso es mentira, es falso. Tenemos que perseverar hasta el fin. Dice, y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces vendrá el fin. ¿Se dan cuenta? Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Hasta el fin. La salvación es un proceso que empieza con, claro, la gracia de Dios nos da la fe. Dios nos llama a nosotros. Nos llama a conocerlo, nos llama a amarlo, nos llama a servirle. Y el hombre, por el libre albedrío, el hombre tiene que dar una respuesta a ese llamado de Dios. Y el hombre cree en Dios. Pero esta fe y esta creencia es un caminar en la vida. La salvación es un proceso. No se trata de que del momento que yo creo que Jesús es mi Salvador, ya tengo mi salvación eterna asegurada. Es un proceso. ¿Y en qué consiste ese proceso? Ese proceso consiste en que yo tengo que trabajar mi fe, mi salvación. Es como un jardín. Si usted no le echa agua a las rosas que están en ese jardín, pues las rosas se van a secar o las flores se van a secar. Tiene que regar esas flores. Entonces la salvación es un proceso y ese proceso consiste en que nosotros día a día tenemos que perseverar haciendo el bien, haciendo la voluntad de Dios. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando Dios dice, amarás a tu enemigo, amar a una persona que no se has hecho daño, eso es fácil, eso es muy difícil. Eso es un proceso que hay que trabajarlo. Hay que estar diariamente uno pidiéndole perdón al Señor, consagrándose al Señor, luchando para vencer las tentaciones, tratando de perseverar en la voluntad de Dios. Ven, es un proceso. Ahora, Marcos capítulo 10, versículo 17 al 21 explica de forma muy clara, y esto refuta a los calvinistas y los presbiterianos, algunos bautistas, los cuales dicen que una persona tiene la salvación eterna asegurada y que la salvación es incondicional. No, eso es mentira, la salvación es condicional. Dios nos da felicidad a cambio de fidelidad y Dios nos pone condiciones para llevarnos al cielo. ¿Cuáles son esas condiciones? Las vamos a leer a continuación. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 21, dice así: un hombre rico habla con Jesús. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?
Fíjense muy bien la pregunta que le hace el joven rico. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Vamos a ver si Jesús le dijo, no, ya tú eres salvo, siempre salvo, o solo con creer que yo soy tu salvador, eso es suficiente. Vamos a ver si él le dijo eso o le dijo otra cosa. Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Fíjese bien, Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Este joven era rico, tenía mucho dinero. Y él realmente era una persona que trataba de hacer lo que Dios quería, o al menos es lo que él creía, él intentaba hacer lo que Dios quería, pero él jamás se imaginó que Jesús le iba a decir que él tenía que deshacerse de las cosas que él tenía y de compartirlas con los pobres. O sea, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Buenas obras. Porque el joven le preguntó, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le está diciendo que tiene que hacer buenas obras. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres, porque ese hombre era muy rico. ¿Qué pasa? Cuando Jesucristo le dice eso, él se entristece porque él tenía mucho dinero. Y él se va. Y Jesús le dice, qué difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Entonces, la salvación eterna es condicional. ¿Qué tipo de condiciones nos pone Dios para alcanzar la vida eterna? Hacer su voluntad. Lo que Jesús le dijo al joven rico. Honra a tu padre y a tu madre, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en prejuicio de tu prójimo, pero también practica obras de caridad, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, comparte tus riquezas con el que menos tiene, obras de caridad. Esa es una condición para ir al cielo, porque Jesús se lo dijo. El joven le preguntó que tengo que ir para ir al cielo. Si no fuera a hacer buenas obras, no fuera una condición, Jesús ni siquiera se lo hubiera mencionado. Es una condición. Entonces quiere decir que ese joven no tenía el cielo ganado. Él tiene que hacer la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es esa voluntad? Cumplir los mandamientos y ayudar a los pobres. No tenía segura su salvación. Y esa salvación era condicional, estaba condicionada. ¿A qué estaba condicionada? A que él cumpliera los mandamientos y ayudara a los demás. Juan capítulo 15, versículo del 4 a 6, dice lo siguiente. Dice nuestro Señor, sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí mismo. Esas palabras Jesucristo se las está diciendo a los apóstoles. Una rama no puede dar fruto de sí misma si no permanece unida a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Jesús está hablándole a los apóstoles y dice, el que no permanece unido a mí será echado afuera. Los que apoyan la doctrina de salvo siempre salvo dicen que una vez que una persona conoce a Cristo, no puede perder su salvación, no puede perder su gracia. Eso es mentira. La palabra de Dios lo refuta, porque Jesucristo dice, el que no permanece unido a mí será echado fuera. O sea, existe la posibilidad que una persona que esté unida a Cristo se separe de él. Y al separarse de él, se condenará, porque Jesús dice que una persona que está separado de él es como una rama que es cortada del árbol. ¿Qué pasa con esa rama? Esa rama se va a secar y se va a echar al fuego. Una analogía de aquellas personas que se apartan de Cristo serán echadas al infierno, al fuego del infierno. Entonces sí se puede perder la salvación, porque Jesucristo está advirtiendo, si ustedes no permanecen unidos a mí, serán echados fuera. Si no fuera posible que una persona pierda su salvación, sería completamente innecesario que Jesucristo diera estos consejos, pero Jesucristo los da porque existe la posibilidad de perder la salvación. Ahora vamos a Romanos capítulo 14, versículo 15. Ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. Este pasaje bíblico por sí solo echa por tierra y por el suelo y destruye la falsa doctrina calvinista
del salvo siempre salvo, porque esta doctrina, como le repetí, y voy a estar haciendo énfasis en esto, es la falsa creencia de que una persona no puede perder su salvación, de que alguien porque en Cristo murió no puede perder su salvación. Eso es mentiras. Aquí dice que tu comida no sea causa de que se pierda aquel porque en Cristo murió. Si alguien por, si alguien por quien Cristo murió se puede perder, significa que no existe la doctrina de salvo siempre salvo. La doctrina de salvo siempre salvo es falsa. Se puede perder la salvación. Una persona por quien Cristo murió se puede condenar, se puede ir al infierno. Aquí lo dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 14, versículo 15. Voy a volver a leer. Ahora bien, si por lo que tú comes tu hermano se siente ofendido, tu conducta ya no es de amor. Que tu comida no sea causa de que se pierda aquel por quien Cristo murió. Quiere decir que alguien por quien Cristo murió sí se puede perder. Se puede perder. Se puede ser una persona mala, puede desviarse del camino. ¿Y qué pasa si nosotros nos desviamos del camino y nos morimos así? Pues nos condenamos. Va a perderse aquel porque Cristo murió, porque Cristo murió por todos. Pero que Cristo haya muerto por todos, Él no obliga a nadie a que le sirva. Él no obliga a nadie a que haga su voluntad. Él murió por nosotros para darnos la salvación, pero nos dio la libertad para que nosotros acojamos esa gracia suya o la rechacemos, porque Él no nos creó como si fuéramos títeres o marionetas. Somos seres libres para aceptar a Dios o rechazarlo. Dios nos da ese permiso porque nos hizo libres. Entonces, aquel por quien Cristo murió se puede perder. Los calvinistas dicen que no se puede perder a alguien por quien Cristo murió, tiene la salvación eterna asegurada. Eso es mentiras. No la tiene asegurada, se puede perder. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Romanos 14, capítulo 14, versículo 15. Sigo adelante. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo del 24 al 27, dice lo siguiente. Ustedes saben que en una carrera, dice San Pablo, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. En cambio, fíjense muy bien esta analogía que está usando San Pablo. En cambio, todos nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. ¿Cuál es ese premio que no se marchita? Pues la vida eterna. Obvio, la salvación. Yo por mi parte, dice San Pablo, yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Repito, para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Interesante, San Pablo no creía que él tenía la vida eterna asegurada, que él era salvo, siempre salvo. Si San Pablo hubiera creído que él era salvo, siempre salvo, no hubiera dicho, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado. Quiere decir que San Pablo sabía que existía la posibilidad de que él mismo podía perder la salvación. Él mismo lo dice. Castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Entonces la salvación se puede perder. Existe la posibilidad de quedar descalificados del reino de Dios, quedar fuera. El mismo San Pablo, que es un santo, él mismo lo está diciendo, que existe la posibilidad que él lucha contra el mundo, contra las cosas malas, y obliga a su cuerpo a obedecerle para que él mismo no quede descalificado después de haber enseñado a otros. Entonces la salvación sí se puede perder. El mismo San Pablo no se creía que él era salvo, siempre salvo, o que él tenía seguro nada. Aquí está claro, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Ahora, sigue San Pablo en 1 Corintios, pero esta vez capítulo 10, versículo del 11 al 12. Todo esto le sucedió a nosotros, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. San Pablo se está contando a él mismo, para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Quién es aquel que cree estar firme?
a aquellos protestantes que se creen salvos, siempre salvos, que dicen que yo no voy a perder mi salvación. ¿Qué pasa con esta falsa doctrina? Esta falsa doctrina es diabólica, es satánica, es perversa, es mala, es engañosa. Entonces es del diablo porque es engañosa. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que usted crea que usted tiene la salvación eterna asegurada. El diablo quiere que usted crea esa mentira. Porque si usted cree esa mentira de que usted tiene la salvación eterna asegurada, usted va a descuidar su salvación. Usted puede pecar, puede hacer toda clase de cosas y no tiene por qué preocuparse porque usted tiene el cielo ganado. Usted no tiene que preocuparse por sus pecados futuros, porque ya Cristo se los perdonó en la cruz hace 2000 años. Esta es la mentalidad de las personas que creen esta doctrina torcida. Entonces, si una persona cree que tiene el cielo ganado, ¿por qué tiene que preocuparse por hacer el bien, por hacer cosas buenas? Ya tengo el cielo en mi bolsillo, no me voy a condenar, no tengo por qué preocuparme. Y al no preocuparse, descuida su salvación. Y a descuidarla, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va al infierno. Porque el diablo quiso hacerle creer a usted de que usted tenía el cielo asegurado cuando eso era una mentira, porque el engaño del diablo es hacerle creer que usted tiene algo asegurado cuando usted no lo tiene. ¿Para qué? Para que por el hecho de que usted crea que tiene el cielo ganado, usted está descuidando su salvación, porque usted ya cree que la tiene ganada. Y al descuidarla, entonces ahí es donde usted pierde su salvación. Por eso es una doctrina diabólica, perversa, engañosa, mentirosa. Eso es mentira. San Pablo no creía que él tenía el cielo ganado. Como yo le leí antes, Romanos 14, perdón, 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 27, él mismo dice que él tiene cuidado para él no quedar él descalificado. Y esto que San Pablo era un santo. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 al 12 nos dice algo parecido. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como ejemplo para nosotros y fue puesto en las escrituras como una advertencia. ¿Para qué si San Pablo tuviera el cielo ganado, San Pablo no fuera necesario que San Pablo le tuvieran que advertir nada? ¿Para qué a mí me tienen que advertir algo que tenga cuidado si yo tengo el cielo ganado? Que le adviertan a otro. ¿Se dan cuenta la mentirosa que es esta doctrina? Fue puesto en las escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. San Pablo se está contando él mismo. Él no pensaba, él no creía que tenía el cielo ganado, porque dice que lo que está puesto en las escrituras es una advertencia inclusive para él. Cosa que no tendría ningún sentido si él tuviera la salvación eterna asegurada. No es necesario que alguien le aconseje, que alguien le advierta. Sentido común. Entonces están viendo cómo esta falsa doctrina de la perseverancia o mal llamada perseverancia de los santos, que no es otra cosa que la doctrina de salvo siempre salvo o de la seguridad de la salvación, está siendo completamente refutada por la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo del 8 al 11, dice lo siguiente. Antes, dice San Pablo, antes cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres que en realidad no son dioses. Pero ahora, repito, pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Perdón. Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Este pasaje bíblico también refuta la falsa creencia de que yo tengo asegurada mi salvación. ¿Cómo lo refuta? Muy fácil. San Pablo se está refiriéndose a aquellas personas que han conocido a Dios, han conocido a Cristo, han conocido el Evangelio, y que esas personas vuelven atrás, vuelven a hacer lo que antes hacían. Por eso él les dice, ustedes eran esclavos, antes de que conocieran a Dios eran esclavos de seres que en realidad no son dioses, o sea, de ídolos. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que se vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes? O sea, una persona puede conocer a Cristo, puede estar en la verdad, pero esa persona puede perder la amistad con Dios, puede perder la gracia de Dios y volver a hacer lo que hacía antes. ¿Y qué nos pasaría si perdemos la gracia de Dios? Perdemos la santidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces una persona que ha conocido a Dios, que ha conocido a Cristo, puede volverse para atrás. ¿Por qué? Porque Dios le dio libertad, Dios le dio libre albedrío y con libre albedrío puede tomar la decisión de rechazar
aquello por lo cual él había creído. Ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Sigo adelante con la palabra de Dios. Por tanto, dice San Pablo, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre y no solo cuando estoy entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Sigan trabajando con temor y temblor por su propia salvación. Repito, sigan trabajando con temor y temblor por su propia salvación. Pero un momento, un calvinista, un reformado, un presbiteriano, piensa que él no tiene que trabajar por su salvación, porque ya él la tiene ganada, la tiene asegurada. Cristo murió por él en la cruz hace 2000 años y Cristo trabajó por esa salvación. Él no la puede perder, su salvación está segura. Mentira del diablo, esa es una mentira del diablo. ¿Qué nos dice nuestro Señor Dios a través de San Pablo en su carta? Sigan trabajando con temor y temblor por su propia salvación. Pero si yo tengo mi salvación asegurada, entonces, ¿por qué necesito trabajar por ella? Ah, quiere decir que no la tengo asegurada. Porque si la tuviera segura, San Pablo no me estaría diciendo que trabaje por mi propia salvación. Quiere decir que la salvación es un proceso. ¿Cómo es un proceso? Aquí lo dice. Sigan trabajando. ¿Se dan cuenta? Sigan trabajando por su salvación. Es un proceso. ¿Y en qué culmina ese proceso? Con la salvación misma, con el premio al que San Pablo se refería antes en sus cartas, las cuales ya yo le leí. Entonces quiere decir que nadie tiene el cielo ganado, porque hay que trabajar por esa salvación, perseverando en la fe, en los mandamientos, haciendo la voluntad de Dios, lo que le dijo nuestro Señor al joven rico. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 2 se refuta esta falsa doctrina de yo tengo asegurada mi salvación y no me puedo ir al infierno, no me puedo condenar, no es posible. Mentiras. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. Ajá, ojo ahí. Por esta causa debemos prestar mucha atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Pero un calvinista cree que él no puede apartarse del camino. ¿Por qué? Porque tiene su salvación eterna asegurada. Mentiras del diablo. Es posible perder la salvación, es posible perder la gracia, es posible apartarse del camino, es posible volverse a las mismas cosas que uno hacía antes. Todo es posible. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque Dios nos dio la libertad para obedecerlo o rechazarlo. La salvación se puede perder. Nadie tiene el cielo ganado. Eso de salvo siempre salvo es una mentira. Está siendo refutado con la palabra de Dios. Los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados justamente. ¿Cómo pues, dice San Pablo en Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3, cómo pues escaparemos nosotros? Se está contando él mismo. ¿Cómo pues escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande, descuidamos. Entonces quiere decir que sí se puede perder la salvación. Porque dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo uno descuida la salvación? Haciendo lo que hacen los protestantes, los calvinistas. Yo soy salvo, siempre salvo. Tengo segura mi salvación. Cristo murió por mí en la cruz hace 2000 años, por lo tanto no existe ninguna posibilidad de que yo me vaya al infierno, de que yo me condene. Entonces, cuando una persona tiene esa mentalidad, descuida su salvación, porque empieza a pecar, no se preocupa por ser una mejor persona, un mejor ser humano, porque como cree que ya tiene el cielo ganado, y ahí donde descuida su salvación. Y cuando la descuida es cuando la pierde, es cuando sucede lo que dice en Hebreos. Pues el mismo dice, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si la descuidamos, quiere decir que la podemos perder por descuido. Entonces quiere decir que la salvación sí se puede perder, no la tenemos asegurada como piensan los calvinistas. Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron este mensaje. Aquí está clara la palabra de Dios. Sigamos adelante con Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 27. Porque si seguimos pecando, repito, porque si seguimos pecando intencionalmente, o sea, de forma premeditada,
después de haber conocido la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Repito, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente, o sea, el infierno. Si seguimos pecando intencionalmente, es posible que una persona que ya haya conocido a Dios y conozca la verdad pueda irse al infierno, ¿sí? ¿De qué forma? Descuidando su salvación. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 27. Entonces sí se puede perder la salvación. Entonces es mentira de que la salvación no se puede perder. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de descuidar la salvación, de volver a los caminos que hacíamos antes. Sigamos adelante con Hebreos capítulo 12, versículo del 14 al 15. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Y cómo podemos llevar una vida santa si descuidamos nuestra salvación, si volvemos a lo que antes hacíamos, como nos dice San Pablo en sus cartas? Entonces lo que dice San Pablo en sus cartas concuerda con la carta de los Hebreos. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie les falte la gracia. Ajá, es posible perder la gracia de Dios. No dicen los calvinistas que la gracia no se puede perder, que una vez que la gracia es irresistible, que una vez que uno tiene la gracia de Dios, uno la puede perder. Mentira del diablo, sí se puede perder. Procuren que a nadie le falte la gracia. Quiere decir que a uno sí le puede faltar la gracia. ¿Cómo le puede faltar a uno la gracia? Cuando uno no vive en santidad. Por eso nos dice Hebreos, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa. Estar en paz con todos y llevar una vida santa es estar en gracia de Dios. Si no estamos en paz con todos, si no llevamos una vida santa, nos puede faltar la gracia. Y si nos falta la gracia, no podemos salvarnos, porque sin gracia y sin santidad nadie verá a Dios. A fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. La palabra de Dios es irrefutable y está completamente clara. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Apunten estas citas bíblicas, muy importante. El nuevo pueblo de Dios dice, por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. ¿Se dan cuenta? Para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Voy a volver a leer este pasaje bíblico. Muy importante. Por lo tanto, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Por lo tanto, despójese de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan la salvación. Las personas a las que Pedro les dirigió esa carta no tenían la salvación eterna asegurada, no eran salvos siempre salvos. De haberlo sido, de haber tenido su salvación eterna asegurada, hubiera sido completamente innecesario que San Pedro les hubiera dicho que busquen con ansias la leche espiritual para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Ellos no necesitarían buscar nada, tampoco necesitarían crecer para tener la salvación si supuestamente ya la tuvieran asegurada, no tenían la salvación eterna asegurada. Y por eso es que San Pedro les da este consejo. Ahora sigamos con Pedro. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 22. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos continúa diciendo San Pedro? Pues para esto lo llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Dice, pues para esto lo llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Si nosotros no seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo y vivimos en un camino de gracia y un camino de fe y de santidad, pues vamos a perder nuestra salvación. Aquella misma salvación, la cual Cristo obtuvo por nosotros en la cruz, para la cual todos estamos llamados, como dice San Pablo, correr la carrera, llegar hasta la meta y obtener el premio. Seguimos con San Pablo.
segunda carta de Pedro, perdón, seguimos con San Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 21. Dice así San Pedro: pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han aceptado y han escapado, dice, perdón, y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Una persona que ha conocido a Dios, que conoce la verdad, se puede apartar del camino una vez más y una vez más y una vez más. Siguen confirmando las Sagradas Escrituras que la salvación se puede perder. Judas capítulo 3 dice lo siguiente: queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. ¿Por qué yo habría de luchar por la fe si yo tengo el cielo ganado? Entonces quiere decir que no lo tengo ganado. ¿Por qué? Porque tengo que luchar por esa fe. ¿Qué nos dice Mateo, capítulo 7, versículo del 13 al 14? Entren por la puerta angosta, dice nuestro Señor Jesucristo. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición, o sea, al infierno, a la perdición, son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida, o sea, a la salvación eterna, a la vida, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Otra prueba de que la doctrina de salvo, siempre salvo, de que de la seguridad de la salvación, de que yo tengo mi salvación segura porque Cristo murió por mí, esta es otra prueba de que esa doctrina, esa creencia es falsa. Jesucristo nos está diciendo aquí que es difícil salvarse. La puerta que lleva al infierno es ancha y espaciosa, muchos entran por ella. La puerta que lleva a la vida es angosta y difícil. Si yo tuviera mi salvación eterna asegurada, entonces no sería difícil para mí salvarme. ¿Por qué? Porque ya estoy salvo, ya Cristo murió por mí en la cruz, tengo mi salvación eterna asegurada. Pero Cristo no me está diciendo eso, me está diciendo que es difícil salvarse. Entonces, si fuera verdad la doctrina de salvo siempre salvo, que los calvinistas tienen su salvación eterna asegurada, no tendrían que entrar por la puerta estrecha. No tendría ninguna puerta estrecha porque ya la salvación la tienen asegurada, pero es mentiras. El Señor nos está diciendo acá que son pocos los que se salvan. Entren por la puerta estrecha, porque pocos entran por ella. Es difícil salvarse, es difícil hacer la voluntad de Dios a veces, cosas que Dios nos propone, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, amarás a tu enemigo. Amar a una persona que nos has hecho mucho daño, eso está fácil, eso está difícil, pero tenemos que hacerlo. Dios nos lo exige. Qué difícil cuando Dios nos propone ciertas cosas, queremos hacerlas. El camino a la salvación es un camino de cruz. Todos llevamos una cruz, unos más grandes que otras, otros más pesados que otras, pero todos, tanto ustedes que me están viendo como yo, cargamos una cruz. Y no podemos dejarla botada. Y tenemos, como nuestro Señor Jesucristo, llevarla hasta esa cruz hasta el final, porque Jesucristo no dejó la cruz botada, Él la cargó y la llevó hasta el final. Tenemos que llevar hasta el final. ¿Hasta qué final? Hasta el final de nuestra vida. No es fácil salvarse. Irse al infierno es lo más fácil del mundo. No hago lo que Dios me dice, me enredo en las cosas del mundo y me voy al infierno. Pero qué difícil es ir al cielo, qué difícil es salvarse. Pocos entran por ese camino. Procuremos nosotros entrar por ese camino angosto, por esa puerta estrecha, para que nosotros podamos algún día, con la gracia de Dios, obtener la salvación. Eso es lo que el Señor nos propone en las Sagradas Escrituras, lo que nos propone San Pablo, San Pedro, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo a través de estos santos apóstoles, a través de su palabra. Entremos por la puerta estrecha y solamente podemos entrar por ella ayudados con la gracia de Dios y con nuestra determinación en, ayudados por su gracia, caminar en el camino recto para obtener la gracia y con ella la santidad y con esta la salvación y la vida eterna. Con esto termino mi testimonio sobre este tema. Adelante, hermano Kelvin.
Ok, muchas gracias, hermano, su exposición estuvo realmente clara, concisa, determinante, ¿no? Con citas bíblicas, bastantes citas bíblicas. Yo estaba anotando también algunas cosas, muy importantes, ¿no? Que usted estaba diciendo. Perfecto, muy bien, eh, excelente exposición. Y bueno, creo que para todos está claro esta enseñanza protestante, ¿no? Pero yo estaba a través de la exposición, bueno, vamos a rápidamente pasar a las preguntas porque Sí, sé que sí. está ocupado, después tiene una entrevista, entonces creo que para que las personas tengan una visión clara, ¿no? Y determinante sobre esta falsa doctrina, creo que hay un poco de confusión entre ellas, o sea, entre gracia, santidad y salvación, como usted lo había dicho, ¿no? Quería que usted, por favor, me explique, o sea, así, bien conciso, gracia, santidad y salvación. Esos tres términos que creo que los protestantes lo confunden, ¿no? O sea, parece que no lo entienden muy bien para que la gente que le quede claro eso, por favor. La gracia es un favor de Dios, es la intervención de Dios en nosotros. Es un regalo, es un don, algo inmerecido, algo que Dios nos da. Entonces, la gracia nos santifica, nos acerca a Él. Dios nos da su gracia, nosotros tenemos la libertad de aceptarla o rechazarla, porque tenemos libre albedrío. Al aceptarla, esta gracia, este don de Dios, al aceptar este regalo, esta gracia y vivir dentro de esta gracia, nos vamos santificando, nos vamos purificando, nos vamos haciendo más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un proceso que tiene que ser diario, porque diario nosotros vivimos en tentaciones, el diablo nos tienta a pecar, se nos presenta el demonio ofreciéndonos las cosas del mundo. Entonces es una lucha entre Satanás y nosotros. Y esta lucha solamente se puede lograr ayudados con la gracia de Dios, estando unidos a Él, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Sin mí no pueden ustedes hacer nada. Si una rama se corta de un árbol, se seca. Entonces, para poder luchar contra Satanás y vencer todas estas tentaciones, todas estas seducciones, tenemos que estar unidos a Cristo, así como las ramas están unidas al árbol, estar unidos, estar en gracia de Dios, para que esa misma gracia nos vaya nosotros santificando, haciéndonos más semejantes a Él y a través de un proceso que culmina con nuestra muerte y al final de este proceso obtener la vida eterna. Ok. O sea, la salvación. La salvación. Ok, vamos a ver. Usted había nombrado, había hablado al inicio sobre los 5 puntos, ¿no? Lo que le llaman también, creo que sínodes. Bueno, pero esos 5 puntos calvinistas, ellos vinieron como una respuesta, o sea, creo que fue en 1600. En 1619. Sí, 1609, una respuesta al arminianismo. Y ahí, como respuesta a los 5 puntos que hicieron los arminianos, ¿no? Entonces, donde los arminianos, ellos dijeron que no, bueno, Dios hace su parte, pero el hombre tiene la libertad de escoger la salvación o no de escogerla. Entonces ellos ahí hicieron esa respuesta contra los arminianos y bueno, sacaron eso, ¿no? O sea, pero realmente no fue Calvino quien propuso esos 5 Fueron puntos. sus seguidores, sus estudiantes. ¿Cree usted que eso era realmente, esos 5 puntos realmente de esos discípulos, ¿no? Porque fueron sus discípulos de Calvino, realmente fue el pensamiento calvinista en el cual hicieron o ellos se desviaron ya un poco para fuera del calvinismo? No, no que se desviaron, sino que realmente estos son puntos de la iglesia reformada. Lo que hicieron los estudiantes de Calvino fueron como que desarrollarlos más, como una respuesta al arminianismo. Voy a volver a repetirlos, los 5 puntos calvinistas. La depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos, que ese es el punto que
hemos tratado el día de hoy. Ellos le llaman la perseverancia de los santos a la doctrina de salvo siempre salvo, o a la seguridad de la salvación, o que yo no puedo perder mi salvación porque Cristo murió por mí en la cruz y la tengo segura. Completamente falso. A esta falsa doctrina de salvo siempre salvo, ellos le llaman la perseverancia de los santos, que es el quinto punto calvinista que estamos tratando acá. Y fue prácticamente un desarrollo de los estudiantes de Calvino, ¿verdad? Pero obviamente basados en lo que su maestro les enseñó, pero ellos lo desarrollaron, lo convirtieron en el eje, en el fundamento de toda la doctrina calvinista, y como una respuesta a José Arminio, ¿verdad? Porque Arminio pues negaba pues la expiación. Bueno, es que no quiero hablar de los otros puntos calvinistas porque quiero enfocarme en eso. Arminio creía que la salvación sí se podía perder, así como la Iglesia Católica lo enseña, y si los cristianos se puede perder, pero los calvinistas pensaban que como Cristo había muerto por ellos, entonces no era posible perder la salvación, sino que la salvación era algo segura, porque ellos decían, los calvinistas decían, pero es que si Cristo muere por una persona y esa persona pierde su salvación, la redención de Cristo fue ineficaz, porque Cristo murió por alguien que terminó condenándose. Pero es que si Cristo murió por alguien y ese alguien se va al infierno, Cristo no fracasó. Quien fracasó fue la persona. Cristo muere en la cruz, porque antes de Cristo morir en la cruz no teníamos ninguna posibilidad de salvación. Cuando Cristo muere en la cruz, nos abre las puertas de la salvación a nosotros. Entonces, si alguien se va al infierno, Cristo no fracasó, Cristo triunfó, porque Cristo logró su objetivo, que era abrirnos las puertas de la salvación para nosotros. Si alguien se condena es el fracaso nuestro, no el fracaso de Dios. Dios no fracasa. Dios nunca fracasa. Porque Dios tiene un plan y el plan que Él tiene lo llevará a cabo. Dios no obliga a nadie a salvarse. Y Dios no manda al infierno ni obliga a nadie a salvarse. Entonces, quien se condena por su propia culpa. El que fracasa es el que se condena. Cristo no fracasa. Porque Cristo, si Cristo nos tratara como si fuéramos marionetas o títeres, Cristo diría, bueno, no eres una persona libre, te voy a llevar conmigo al cielo. Seríamos como títeres, no tendríamos la libertad de escoger seguirlo o no seguirlo, pero Dios respeta tanto la libertad que Él nos dio, ¿verdad? Infinitamente, que Él muere por nosotros en la cruz, pero nos da a nosotros la libertad de escoger si queremos esa salvación o queremos rechazarla. Si la rechazamos y nos condenamos, los que fracasamos somos nosotros, no Él. Él no fracasa. Somos nosotros los que fracasamos, no nuestro Señor. Ok, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Alex Gaya. Él dice, cuando Pablo dice, castigo mi cuerpo, se refiere a frenar, ahí está en la pantalla. Cuando Pablo dice, castigo mi cuerpo, se refiere a frenar los impulsos sexuales. Después tiene una palabra que no entendí, gula pereza, algo así dice. Bueno, él no dice específicamente impulsos sexuales, pero está incluido ahí. Los impulsos de mi cuerpo, por ejemplo, cuando una persona se enoja descontroladamente, cuando una persona tiene el deseo de fornicar, de estar teniendo sexo, todos aquellos impulsos de nuestra mente, de nuestro cuerpo, que nos pueden apartar del camino de Dios, que nos pueden desviar de nuestro camino. Entonces, sí está incluido ahí la parte sexual. Está incluida ahí, y también la parte de las emociones. Todo aquello que nos descontrole, que nos hace perder el control de nuestro ser, de nuestro cuerpo, todo eso nos aparta del camino. Por lo tanto, nosotros tenemos que manipular nuestra mente y nuestro cuerpo. No dejar que nuestro cuerpo nos manipule a nosotros. Ok, gracias. Gracias al hermano Alex Gaya también por hacer la pregunta. Ellos dicen que la Iglesia Católica también habla sobre perseverancia de los santos, y que, bueno, dice, o sea, es algo contradictorio que la Iglesia diga que, bueno, los santos tienen que perseverar, ¿no? Perseveran hasta el final, y bueno, y dejen de lado o se opongan a la quinta mención, ¿no? del calvinismo, ¿no? Que dice perseverancia de los santos también. ¿Qué puede decir usted sobre eso? Es que los calvinistas le llaman al 5 punto doctrinal de ellos la perseverancia de los santos, pero es un nombre muy bonito para una falsa doctrina. Deberían de llamarle salvo siempre salvo,
Ahora, la Iglesia Católica cree en la perseverancia de los santos, pero no como la creen los protestantes, los calvinistas. La misma palabra dice perseverancia. Los santos, ¿por qué los santos están en el cielo? Porque perseveraron aquí en la tierra. Perseveraron durante toda su vida en hacer cumplir la voluntad de Dios. No, ellos nunca dijeron, ya tengo el cielo ganado. No, es un proceso. La salvación es un proceso que empieza con el llamado de Dios, porque el Señor dijo, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Dios nos llama, nosotros respondemos a ese llamado de Dios y caminamos en los caminos de Dios. Y ese caminar es un caminar hasta el día de nuestra muerte, es un proceso. En ese proceso nos podemos condenar, nos podemos ir al infierno, nos podemos ir al cielo, podemos caernos, podemos levantarnos. Entonces los santos perseveraron de la misma forma que todos, tú y yo, tenemos que perseverar si queremos estar con Dios. ¿Y qué significa perseverar? Perseverar hasta la muerte, haciendo lo que Dios manda. Entonces, la perseverancia de los santos consiste en tener fe en nuestro Señor Jesucristo y cumplir su voluntad, vivir en gracia y vivir en santidad hasta el final, hasta el día de mi muerte. No como lo conciben los calvinistas. Perseverancia de los santos, o sea que ya soy santo, ya perseveré, tengo el cielo ganado, ni siquiera me he muerto. Ya tengo el cielo ganado, ya he perseverado. No, hay que perseverar hasta el final. El que persevera hasta el fin, ese se salvará. No dice el que apenas me conozca que yo soy su salvador, ese salvo siempre salvo. No, ahí no dice eso. El que persevere hasta el fin de su vida. Si yo no he llegado al fin de mi vida, porque no me he muerto, no puedo decir que he perseverado. Puedo decir que estoy perseverando, sí, pero no puedo decir que he perseverado. De eso se trata. Mi intención es perseverar hasta el final, pero no he llegado al final de mi vida. Estoy en ese proceso de salvación. No puedo decir que tengo el cielo ganado. Tengo la esperanza de que voy a ir al cielo con la ayuda y la gracia de Dios, que sin la gracia de Dios no se puede. Y también haciendo la voluntad de Dios con su ayuda, con su gracia. Pero no puedo decir que ya he perseverado. Es un proceso que es hasta el final. Y así es como la Iglesia Católica lo entiende y así como debemos de entenderlo nosotros. No, gracias. Entonces se podría decir de que, bueno, existen dos partes. Una que es la parte divina, ¿no? que nos da la gracia, mandó a su Hijo Jesucristo para realmente establecer el puente que se había perdido entre nosotros y Dios, ¿no? Sí, Pero sí, claro. Él a través de un plan, bueno, prácticamente nos da la salvación, más tiene que haber la parte humana también, ¿no? Porque exactamente. Siempre fue así, ¿no? Siempre fue así. Siempre fue así. Dios, por ejemplo, le decía a Abraham lo que tenía que hacer y ellos tenían que hacerlo. O sea, la parte que tenía que hacer el hombre, o sea, no porque era Dios, bueno, le dije, sabes que ya está salvo aquí. Exactamente, Dios nos da responsabilidades también. Destruir, lo voy a quemar y ustedes ya ociosos. Yo creo que cuando ellos dicen, bueno, inclusive yo he escuchado a algunos como que si tuvieran dos tipos de salvos, siempre salvos. Uno es que dicen que si la persona ya tiene la fe, ya está salva. Mentiras. Y otros dicen que, bueno, tiene la fe, pero que por la fe va a perseverar. Solo que así, si el ser humano, bueno, Dios conoce la naturaleza humana del hombre, ¿no? Entonces, es como si le digan algo, ¿sabes qué? Tú estás trabajando, ganas, por ejemplo, $100 por mes, y viniera alguien y le dijera, tipo Jesús, le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar $1.000.000 por mes, pero bueno, si tú quieres, trabaja, si no, no trabajas, ¿no? Obviamente que poquísimos van a tener esa responsabilidad de continuar trabajando, de continuar haciendo las cosas, de continuar buscando su trabajo, ¿no? Entonces creo que se malinterpreta por ese sentido, ¿no? Ahora, bueno. Sí, hermanito, te voy a dar un ejemplo. No, sí, adelante. No, puede sí, si tiene un comentario. Sí, te voy a poner una comparación muy, muy interesante. ¿Cómo es esto de la salvación? Yo soy millonario, multimillonario, y yo te digo a ti, Kelvin, quiero que me hagas un favor, quiero que laves hay 3 platos que están sucios y hay 2 vasos sucios.
Si tú lavas esos 3 platos y esos 2 vasos, ¿cuándo te puede tardar hacer eso? ¿Qué? 2 minutos, lavarlos y ya, lo lavas y ya lo pones. Eso es todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que hacer. Si tú haces eso, te voy a regalar $5 millones y te voy a regalar un carro último modelo, un Ferrari último modelo que cuesta unos $350,000. Te voy a regalar ese carro y te voy a regalar $5 millones. Si tú me lavas esos 3 platos, eso es todo lo que tienes que hacer. 2 minutos, quizás te va a tomar. Entonces tú dices, oh, claro, lo voy a hacer. Tú lavas esos 3 platos y esos 2 vasos. Yo creo que te tardaste menos de un minuto. Y yo te doy los $5 millones, te lo regalo y te regalo el carro. Pregunto, escúchame los que nos están viendo. ¿Eso fue un regalo o fue un pago lo que yo te di a ti? Y esa pregunta va para ti también. Piensa en la respuesta. ¿Fue un pago? Porque yo te puse una condición. Lavas esos 2 platos y esos 2 vasos, que yo creo que no te va a tomar más de 2 minutos hacer eso. Lávalos. Agua y jabón, los pones ahí ya. Y te regalo $5 millones. Te los regalo, toma. O te los doy. No usamos la palabra regalo. Te los doy. Toma, $5 millones y toma el carro último modelo. ¿Fue un pago por lo que tú hiciste? ¿Te di eso como un pago porque tú lavaste los trastes? ¿Fue un pago? Porque yo te lo puse como te lo ofrecí, pero como una condición. ¿O fue un regalo? Porque muchos dicen que los regalos no se condicionan. Si usted me va a regalar algo, regálemelo. No me ponga condiciones que yo tenga que lavar esos trastes. Si usted me quiere regalar algo, regálemelo. Si usted me está poniendo una condición para darme esos $5 millones, aunque sea lavar los trastes, eso no es un regalo. Entonces, ¿es un regalo o es un pago? A ver, ¿qué piensas tú? Pues yo te voy a decir qué es. No, bueno, yo creo que es es un pago regalo, ¿no? Porque a él le dijo, ¿no? O sea, haz esto, que yo te voy a dar tal cosa, pero el trabajo que él iba a hacer fue tan poco, ¿no? Lavar 3 platos para el pago que iba a recibir, ¿no? Que prácticamente fue un regalo. O sea. Te voy a decir cuál de las cosas es. Eso es un regalo, no es un pago. Y te voy a decir por qué. Tú merecías que yo te regalara $5 millones y te diera un carro último modelo de $350,000. ¿Tú merecías que yo te diera eso por haber lavado trastes? No. Aunque yo te haya puesto una condición para darte eso y tú lo hiciste, sigue siendo un regalo. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú hiciste comparado con lo que yo te di es algo muy desproporcional. Tú no mereces que yo te haya dado eso por haber lavado esos trastes. Que tú laves esos trastes y que yo te dé $5,000, tú no te los mereces. Tú no hiciste nada para que yo te hiciera eso. Lavar trastes, eso es trabajo, eso no es nada. 2 minutos te tomó. Es un regalo, no es un pago. ¿Sabe por qué no es un pago? Porque tú no mereces que yo te pague $5 millones por lavar trastes. Entonces no es un pago. Es un regalo. Prácticamente es un regalo. Lo mismo sucede con la vida eterna. Dios nos exige que hagamos buenas obras. Si usted hace la voluntad de Dios aquí en la tierra, vamos a suponer que usted hace todo lo que Dios le manda, todo. Usted jamás va a merecer que Dios le dé la vida eterna. Pero Max, yo cumplí la voluntad de Dios, toda cabalidad. Y vamos a poner que es verdad, que usted cumplió todo lo que Dios manda, hasta el día de su muerte, todo. Usted no merece que Dios le dé la vida eterna, no se la merece. Si Dios le da la vida eterna, ¿usted sabe por qué Dios se la va a dar? Se la va a dar como un regalo, no como un pago de lo que usted hizo. Porque nada de lo que usted y yo hagamos en esta tierra va a merecer la eternidad, la vida eterna. Así que la vida eterna es un regalo de Dios. Que Dios me exija a mí, me ponga una condición para darme esa vida eterna, eso no deja de ser un regalo, sigue siendo un regalo, porque nosotros no la merecemos, aunque hagamos la voluntad de Dios. ¿Quiere que se lo demuestres? Jesucristo dijo, después de que hayan cumplido de hacer todo lo que Dios manda, deberán decir, somos trabajadores inútiles, porque no hemos hecho otra cosa más que cumplir con nuestra obligación. Entonces, si yo cumplo, y nosotros ni siquiera cumplimos lo que Dios manda, ni siquiera eso. Y aunque la cumpliéramos con todo lo que Dios manda, no somos buenas personas porque no estamos haciendo otra cosa más que cumplir con nuestra obligación. Si Dios nos da la vida eterna,
Esa vida eterna, el regalo que Dios tiene en el cielo es algo infinito. O sea, todo lo que Dios te pida a ti, me pida a mí que hagamos en esta vida, aunque nos cueste, eso no es nada comparado con el regalo infinito de la eternidad. De modo que la salvación eterna sigue siendo un regalo, aunque Dios te pida a ti y me ponga a mí condiciones para darnos esa vida eterna. Sigue siendo un regalo, porque nosotros no la merecemos. Entonces los católicos no hacemos buenas obras porque pensemos que al hacerlas merezcamos la vida eterna. Jamás la vamos a merecer, jamás, nunca, nunca. Si fuera por merecimientos o por méritos, todos nos vamos al infierno, todos nos vamos al infierno, porque nadie se merece ir al cielo. Nadie se lo merece. Entonces Dios dirá, nadie merece ir al cielo. Entonces, como nadie merece ir al cielo, lo menos que puedan hacer los seres humanos, lo menos que pueden hacer por mí es hacer mi voluntad. Y aún haciéndola, no se merecen que yo les dé la vida eterna, no se la merecen, pero se la voy a dar. Entonces la vida eterna es un regalo de Dios. Entonces no compramos nuestra salvación con obras, hacemos obras porque Dios nos lo pide, nos lo exige, y es lo menos que podemos hacer después del enorme sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Adelante, hermano. Ok, aquí hay otra pregunta de Raúl Ojeda. Dice, predeterminación y libre albedrío. ¿Cómo debemos del magisterio? ¿Aló? Sí, entiendo. Hermanito, gracias, hermano Kelvin. Amigo Raúl Ojeda, la doctrina de la predeterminación, preordenación, es la creencia según la cual Dios, por un decreto eterno e irrevocable, tomó la decisión sobre quién se va a ir al cielo y quién se va a ir al infierno. O sea, que los seres humanos no somos libres, somos marionetas, somos títeres. Estamos solamente cumpliendo un libreto que Dios estableció desde el principio de los tiempos. O sea, que Dios preordenó todas las cosas. Si Dios las preordena o las predetermina, el libre albedrío queda completamente anulado. No somos personas libres. Pero eso es falso. La predeterminación no es doctrina católica. Se lo voy a demostrar. Cuando Jesucristo estuvo frente a Poncio Pilatos, Jesucristo le dijo a Poncio Pilatos, el hombre que me entregó a ti, o sea, Judas, el hombre que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Ahora, Dios predeterminó que Judas traicionara a Jesús porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito. No, Dios no lo predeterminó, porque si Dios hubiera predeterminado a Judas para que éste traicionara a Jesús, solamente para que se cumpliera, para que Jesús lo arrestara y se cumplieran las escrituras, Jesucristo no hubiera culpado a Judas de haberlo traicionado, porque Judas podría decir, yo no tengo la culpa de haber traicionado a Cristo, porque Dios me predeterminó para que yo hiciera eso. Yo no tuve la libertad, la elección de decir sí o decir no. No, pero Jesús lo culpa. Jesús le dice, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Quiere decir que Judas es culpable de haber traicionado a Jesús. Quiere decir que Judas lo hizo libremente. Judas lo pudo haber evitado, pero no lo evitó. Lo que significa que Dios no lo predeterminó para que él hiciera esa traición. El traicionó a Jesús porque le dio la gana. Entonces nosotros no somos predeterminados por Dios para hacer y mucho menos hacer el mal. Tampoco para hacer el bien. Porque si no, Dios no nos pediría cuenta de nuestra conducta. ¿Por qué Dios me va a pedir a mí cuentas de mi conducta en el día del juicio si supuestamente Él predeterminó todo lo que yo voy a hacer en mi vida? No tendría ningún sentido. Dios sería el único responsable de todo lo que yo hago en mi vida, bueno y malo, porque supuestamente Dios me predeterminó. ¿Se dan cuenta? Algo completamente absurdo. Dios nos va a pedir cuentas de nuestra vida, lo que significa que Dios nos predeterminó, somos seres libres y la libertad es un don de Dios. Así que la predeterminación es una doctrina falsa y forma parte del calvinismo. Por cierto, esta doctrina forma parte del segundo punto calvinista, que es la elección incondicional, que ya esto es otro punto calvinista distinto al que estamos hablando. Eso forma parte del segundo punto calvinista, la predeterminación. Adelante, hermano. Bien, tomando esa pregunta que hicieron para usted, sobre la predestinación, ¿no? Yo le pregunto, ¿Jesús vino a morir y a resucitar por nuestros pecados? ¿Ya estaba predeterminado eso? ¿O Él vino a salvarnos y a tentar de que
nos salvemos sin morir por nosotros y resucitar. Te lo voy a explicar, mira. La predestinación es doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo enseña. Pero lo que quiero dejar claro acá en este video, que Dios no predetermina a nadie a que se vaya al cielo ni al infierno. Somos predestinados, les voy a decir cómo. Dios predestinó al profeta Jeremías para que fuera profeta. Él le dijo, desde el seno de tu madre te escogí para que seas el profeta de las naciones. Las profecías, Dios la predeterminó. ¿Qué es una profecía? Algo que Dios dice que va a pasar. Dios ha predestinado ciertos eventos, el avance de ciertos eventos en la historia. Entonces, la predestinación es una doctrina completamente bíblica que la Iglesia Católica le enseña. No se contrapone al libre albedrío. Lo que se contrapone al libre albedrío es la preordenación o predeterminación, que no hay que confundirlo. Yo les puedo decir a ustedes, Dios nos destinó a todos para ir a la vida eterna. Nos destinó, pero no nos preordenó. ¿Se dan cuenta? Dios nos predestinó a nosotros a ir al cielo. Pero ¿en qué sentido nos predestinó? ¿Cómo debemos interpretarlo? O sea, que Dios nos creó con el deseo, con la intención, con la finalidad de que vayamos al cielo. Lo que no significa necesariamente que eso va a suceder. ¿Por qué? No significa necesariamente que eso va a suceder. Porque como Dios nos dio la libertad, nosotros podemos rechazar esa salvación o aceptarla. Lo que Dios no hace es predeterminar a nadie a ir al cielo. Como decir, desde que Dios hizo el mundo, ya Dios tomó la decisión de que Kelvin y Max se van a ir al cielo. Ya, pase lo que pase, se van a ir al cielo. No, eso es mentiras. Podemos irnos al cielo o podemos irnos al infierno. Dios no predetermina a nadie a ir al cielo ni al infierno. Predestina a las personas a ciertas cosas. A Jeremías lo predestinó a ser profeta, pero no lo predeterminó para ir al cielo. O sea, Jeremías tenía la libertad de aceptar o rechazar el llamado de Dios. Él lo aceptó. Entonces no hay que confundir la predestinación, cuando Dios predestina a algunas personas para algunos acontecimientos, algunos eventos, y la preordenación o predeterminación, cuando Dios toma la decisión de antemano quién se va a ir al cielo, quién se va a ir al infierno. Eso es doctrina falsa, doctrina calvinista. Ok, gracias. Creo que aquí hay otra pregunta. Dios, no sé si es pregunta más. Aquí Alex Gaia dice, Dios parece como comentario. Comentario debe ser, ¿no? Dios predestinó a Moisés para liberar, dice, pero le dio libre albedrío y él decidió tocar la piedra 2 veces, ¿no? Exactamente, correcto, lo que dice Alex Gaia. Dios predestinó a Moisés para liberar al pueblo. O sea, Dios tomó la decisión o la determinación de escoger a Moisés para que éste libere a su pueblo. Dios lo predestinó y también le dio libertad. Ahora, ¿qué hizo Moisés con esa libertad? Moisés agradó a Dios, pero después desagradó a Dios. Porque cuando los hebreos tuvieron sed, tenían ganas de tomar agua, Dios él le dijo al Señor, los hebreos tienen sed, y Dios dijo, pues dales agua de la roca. Entonces Moisés, molesto y enojado, golpeó la roca 2 veces y dijo, ¿también yo tendré que estar dándole agua a ustedes? Entonces golpeó la roca 2 veces y salió agua. Entonces, Dios se molestó, entre comillas, bueno, porque Dios no se enoja, vamos a hablar entre comillas, se molestó con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés golpeó la roca 2 veces, como dudando. Y además no era Moisés que le estaba dando agua, era Dios. Y Moisés dijo, ¿acaso yo también habré de darles agua? No es el que le está dando, es Dios. Se atribuyó un milagro. Por atribuirse ese milagro, entonces Dios lo castigó y le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Ahí Moisés usó su libre albedrío. ¿Para qué? Para cometer algo malo, para hacer algo malo, para deshonrar a Dios en ese sentido. También usó su libre albedrío para decirle sí a Dios cuando Dios lo llamó, cuando Dios le dijo, vas a ir donde el faraón. En el principio él como que no quería ir, pero decidió ir. Dios lo predestinó para esto. Pero al mismo tiempo Dios puede predestinar a las personas para ciertas cosas, pero al mismo tiempo Dios respeta la libertad de las personas, porque no nos hizo como títeres. Por eso es que Dios nos va a juzgar. Si no fuéramos seres libres, Dios no nos juzgaría. ¿Por qué Dios nos va a juzgar en el día del juicio?
porque seremos juzgados en base a nuestras palabras, dice nuestro Señor Jesucristo. Por tus propias palabras serás declarado inocente o culpable. No por lo que Él lo predeterminó, sino por el uso de nuestro libre albedrío, el cual Moisés usó muchas veces para hacer cosas buenas, y en este caso para desobedecer a Dios o para atribuirse a un milagro que al final lo hizo perder este deseo que él quería de entrar a la tierra prometida. Ok, muchas gracias. Uno de los ejemplos que los protestantes que aceptan esa doctrina, ¿no? Dicen que, bueno, la persona que es justificada, es escogida, ¿no? Ya no puede perderse, ¿no? Inclusive dicen de que Judas Iscariote, él es salvo. ¿Qué puede decir ante esto usted? Bueno, la Biblia no dice que es salvo o que no lo es, pero lo que te puedo decir, la iglesia no dice realmente, la iglesia católica no dice oficialmente que Judas se condenó. Eso no lo dice. Así que no podemos decir que se salvó o se condenó. Solo podemos especular. La iglesia católica no se mete en eso. Si le preguntamos a cualquier sacerdote, la iglesia católica afirma que Judas se condenó. ¿Qué es lo que le va a decir? Solo Dios lo sabe. Lo que podemos hacer es especular. Entonces, basado en la palabra de Dios, no le puedo decir si Judas se fue al infierno o se fue al cielo. No, es más, no solamente yo, nadie lo puede decir, ni la iglesia misma. Eso solamente Dios lo sabe. Lo que podemos hacer es especular, si queremos entrar en el campo de la especulación, y si quieren simplemente una opinión mía, es mi opinión personal, ¿verdad? Porque la iglesia no dice nada, la Biblia no dice nada, la iglesia no dice nada, solo Dios lo sabe. Si queremos especular, es muy probable que se haya condenado. ¿Por qué? Porque si leemos el libro de Hechos, si mal no me equivoco, capítulo 1, versículo 15, San Pedro nos dice que Judas compró un terreno con el dinero que dio, que se le había pagado por su traición, y después cayó y se reventó y se le aceleraron sus intestinos, y después San Pedro añade, y Judas fue al lugar, ¿qué es lo que dice? Al lugar que él merecía. Fue al lugar que él merecía, como dando a entender, se fue para el infierno, algo así. Pero solamente esto es una especulación. Y además, cuando Jesús da su sermón en el libro de San Juan, da su sermón, último sermón antes de morir en la cruz, Jesucristo le dice al Padre, ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido para que se cumplieran las Escrituras, como dando a entender que está hablando de Judas. O sea, Jesús sabía de principio que él lo iba a traicionar. La misma Biblia lo dice, que Jesús sabía de principio que Judas lo iba a traicionar. ¿Significa que Dios predeterminó a Judas para que éste lo traicionara? No. Dios lo sabía porque Dios es omnisciente. Dios conoce el futuro. Debemos entender que para Dios no existe el pasado y el futuro. Para Dios todo es un eterno presente. Dios vive fuera del espacio y del tiempo. Entonces, Dios sabía que Judas lo iba a traicionar, no porque Dios lo predeterminó para que éste traicionara a Jesús, porque si lo hubiera predeterminado, no lo hubiera culpado de haberlo traicionado. Sabía que lo iba a traicionar porque Dios nos conoce infinitamente y Él sabe cuáles son las decisiones que vamos a tomar con la libertad que Él nos dio. Y como Dios nos conoce perfectamente y Él todo lo sabe, Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero al mismo tiempo, Judas tenía la libertad de hacerlo o no hacerlo, pero Dios sabía que lo iba a hacer porque Dios nos conoce. Dios sabe qué decisiones vamos a tomar nosotros con nuestra libertad. Les voy a dar un ejemplo. Tienes un niño de 4 años de edad, le pones un vaso de piedras a la izquierda y un vaso de helados a la derecha. Tú sabes cuál es la decisión que va a tomar ese niño. Tú sabes que ese niño va a tomar el vaso de helados. Y si ese niño toma el vaso de helados, tú lo obligaste a ese niño a tomar el vaso de helados, tú no lo obligaste, no le dices, toma ese vaso. Él lo tomó porque le dio la gana, pero tú sabías qué es lo que iba a pasar. ¿Se dan cuenta? El hecho de que Dios sepa no significa que Dios haga que eso ocurra. Simplemente Dios está enterado que eso iba a pasar. De la misma forma que usted está enterado que el niño va a agarrar el vaso de helado sino el vaso de piedras, porque usted ya conoce. Adelante, hermano. Claro, y también podemos intuir porque él también se ahorcó, ¿no? O sea, probablemente él no se arrepintió. Entonces. No le pidió perdón, no, se arrepintió de lo que hizo. Sí se arrepintió, pero no le pidió perdón a Dios. ¿De qué le sirve que una persona se arrepienta si no le pide perdón a Dios? Entonces, yo creo que es lo más probable, pero ya es una opinión personal mía, lo más probable es que sí se haya condenado, que sí esté en el infierno.
pero es una opinión. Oficialmente la Iglesia Católica no dice nada, no dice ni que se salvó ni que se condenó. Lo que la Iglesia Católica dice es un misterio, solo Dios lo sabe. Bueno, ok, hermano. Muchas gracias. Realmente interesante el tema, ¿no? Para saber cuando las personas, bueno, alguien, ¿no? Les toque ese tema, ¿no? Bueno, ya van a tener material, van a tener conocimiento Sí. para poder discernir en ese momento y para poder opinar y saber exactamente sobre el tema, ¿no? Hay muchos temas, hay muchas doctrinas equivocadas de parte Correcto. de los hermanos protestantes, ¿no? Que, bueno, piensan una cosa por otra, a veces cogen versículos así aislados y, bueno, sacan una teoría, ¿no? Analizan ahí y sacan una teoría diferente, ¿no? De un versículo y de un capítulo sacan una doctrina, así se forman las sectas. La Pero libre interpretación bíblica. después dicen que los católicos hacemos eso. Pero en fin, no, ahora están, creo que hacen eso, ¿no? O sea, dicen que los sectarios somos nosotros, la Iglesia Católica es sectaria, dicen, ¿no? Esa gente está más perdida en el espacio. Obvio que ellos son los sectarios, ellos salieron de nosotros, no nosotros de ellos, es que las sectas son ellos, nosotros somos la iglesia. Así Pero es, hermano. al final quieren hacer cosas malabares para que sea al contrario, ¿no? En fin, bueno, yo quiero agradecerle y también disculparme, ¿no? por el tema que no se pudo realizar, ¿no? Realmente aquí turnos eléctricos por aquí, por este sector donde vivo, ¿no? Entonces Pero no pude más entrar, ¿no? vale Entonces tarde que nunca, no pude ver lo el tema. importante es que se pudo realizar el día de hoy. Eso es lo más importante. Y con la ayuda de Dios se pudo hacer. Explicar a las personas que las personas también pueden haber estado atentos, ¿no? Atentos al tema, ¿no? Y bueno, también realmente no se pudo, ¿no? Pero bueno, ya lo pasamos para este día, entonces interesante el tema, ¿no? Nos aclara muchas cosas, ¿no? Para poder saber acerca de esas doctrinas protestantes. Bueno, sí, y bueno, importante es que había visto también estudiando para el tema, ¿no? Su, su debate, ¿no? Que tuvo con un, con un protestante, ¿no? Que Con bueno, un también quería bautista, precisamente felicitarlo fue. porque he visto Oh, muchísimas el gracias. debate, ¿no? Sí, vi el Sí, debate y bueno, fue precisamente sobre este tema. realmente fueron sus argumentos fueron así tan contundentes que al final cuando le dijo para interpretar o leer un pasaje, él Las realmente no supo preguntas. qué decir, ¿no? Preguntas exactamente, y claro, o sea, Sí, obviamente que es difícil que ellos puedan sacar una verdad de una falsa doctrina, ¿no? Es inconcebible. No se puede. Lo completamente. felicito por eso y bueno, agradecerle nuevamente, ¿no? Muchísimas gracias, mi hermanito. No, gracias a ti por haberme invitado a tu canal. Es un honor estar acá en este prestigioso canal y con la Gracias, compañía de todos gracias. ustedes. Muchísimas El gracias. honor es para nosotros. Aprendemos bastante con usted y todas las personas que nos asisten también y después ven los videos, ¿no? También con certeza van a aprender, van a saber y bueno, Dios quiera que próximamente lo tengamos para otro tema aquí Claro que disponible sí, sería un gusto. Claro que sí. para, Aquí estamos para para que servirles. podamos aprender todos, ¿no? Todos tenemos siempre muchas cosas que aprender, muchas cosas que enseñar y agradezco realmente su tiempo, ¿no? Su tiempo, sé que tiene un compromiso después en este momento, ¿no? De aquí a poco y bueno, le agradezco a usted, agradezco a todos los que nos han sintonizado en este momento y bueno, le paso a usted para que sea su despedida o una conclusión al final, ¿no? No sé. Sí, no, nada, hermanito, solamente pues recordándoles a todos ustedes, mis hermanitos, como siempre, lo recuerdo en mis videos,
estudien la doctrina de nuestra Santa Iglesia Católica y no se dejen engañar por nadie. Y siempre con devoción y firmes en nuestra fe. Muchísimas gracias, hermano Kelvin, por haber tenido la gentileza y amabilidad de invitarme a tu canal, de haber expuesto este tema. Y aquí estamos para servirles y que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen me los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces estamos concluyendo el tema, las preguntas, y agradezco a todos los que han estado aquí acompañándonos, ¿no? Acompañándonos. Y bueno, gracias a nuestros suscriptores, a las personas que nos van a ver después, ¿no? Después van a visualizar el video. Y bueno, a las personas que nos impulsan, nos ayudan con la divulgación también, ¿no? A Joseph Morales, a mi hermano Joseph Morales del canal católico Siguiendo las Saludos Huellas al de... hermanito Joseph. Bendiciones para él. A, a su foro, ¿no? A foro que usted, al foro de Huella Católica, al canal Muchísimas Huella gracias. Católica también de YouTube, ¿no? Muchas gracias, a mi especial católica y a todos los hermanos que contribuyen para esta divulgación y que aprecian estos videos que hacemos, que lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos para aprender en la doctrina católica, en la doctrina de Cristo, para edificarnos cada vez más, ¿no? Como seres humanos, como cristianos, y bueno, para que sea la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Agradezco a Dios por habernos tenido aquí, por haberlo tenido usted, y bueno, que Dios nos ilumine, nos bendiga a todos, a usted, hermano Max, que lo bendiga a usted siempre, a usted, a su familia, ¿no? Lo proteja siempre, a todos los que nos están sintonizando, a todos los hermanos católicos, a los que no son católicos también, ¿no? A todos los hermanos en general, ¿no? Y que bueno, que vean, analicen estos videos, que pidan ayuda del Espíritu, las cuestiones de Dios, ¿no? Entonces agradezco mucho. Bueno, me despido, servidor Kelvin Stevens, y aquí con el apologista cristiano católico, el hermano Max Roper, y bueno, será hasta para verdad, anunciar el próximo, rapidito, el próximo tema, que va a ser el día domingo 23, mañana de agosto, a las 7 p.m. hora de Medellín, Colombia, 9 p.m. hora de Río de Janeiro. El tema va a ser titulado El Papa es el 666 del Apocalipsis. Bueno, el hermano apologista cristiano católico, Cristian Munera, mañana va a estar aquí para aclararnos sobre este aspecto, ¿no? Sobre el 666. ¿Quién es verdaderamente el 666? ¿No? ¿Será que es el Papa? ¿O será que la Biblia quiere decir o menciona a otra persona o a otras personas? Bueno, entonces me despido. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermano Max, y a todos. Y bueno, que tengan una excelente tarde, una excelente noche. Y nos vemos hasta mañana.